Ahí está grabando. Bueno, buenos días. Saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor y especialmente a nuestra hermana Catalina, Catalina Moscoso, a quien conocemos ya desde el año pasado. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Ámalo y como hemos estado difundiendo, una persona que el Señor ha apartado para un ámbito muy especial de llevar adelante la bandera de lucha en contra del abuso, ¿verdad?, de los niños fundamentalmente. Y el corazón que Dios le ha puesto a Catalina también nos permite a nosotros recibir su ayuda porque su trabajo se orienta también a reforzar las iglesias. Y esta charla en particular está en el contexto de lo que este año el Señor nos ha dado como escuela para padres, ¿no? Es el cuarto tema. Así que le damos la bienvenida a Catalina, que el Señor te bendiga, que este sea Gracias. un tiempo de mucha edificación para nosotros, ¿verdad? Y sobre todo estar atentos de lo que el Señor quiere decirnos a través tuyo, Catalina. Que el Muchas Señor... gracias, Pastor Guillermo. Entonces, te voy a pasar el micrófono, pero antes vamos a orar, nos vamos a encomendar al Señor, ¿ya? Ujú, ujú. Por favor, acompáñenme a clamar a la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por, Dios mío, permitirnos estar en comunión en tu presencia. Así es, Si papá. bien, Señor, el método es diferente, distinto, Señor, sin embargo, nuestras voluntades, nuestro corazón, Señor, se une, Dios mío, y clama a tu presencia, a tu ayuda. Nos encomendamos a ti, de tal manera, Señor, que lo que hoy día tú quieras decirnos, nosotros podamos recibirlo, entenderlo y obedecerlo. Oramos especialmente por Catalina. Ujú, Te damos gracias por el corazón y la vida de nuestra hermana. ujú. Gracias por su familia, gracias por el ministerio que tú le has dado. Gracias, La papá. encomendamos en tus manos, Señor, de tal manera que lo que ella pueda compartirnos tenga ese sello y esa autoridad y ese respaldo que tu Espíritu Santo, Señor, le da a sus hijos e hijas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Dios mío, de tal manera de comprender que los tiempos de hoy son especiales, son excepcionales, son malos. Hay una realidad que envuelve a la iglesia, Dios mío, y que nos incita, nos confronta a nosotros, la actual iglesia, a entenderlo, a incorporarlo, Señor, a resistirlo. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Catalina. Que el Señor te Amén. bendiga, hermana. Muchas gracias, papitos de la iglesia de Chicureo en Santiago de Chile. Para mí es un honor estar con ustedes. Me gustaría mucho que pudieran prender sus cámaras. Ustedes no saben cómo uno de conferencista, cuando ve solo nombres, no sabe con quién está hablando. Entonces, gracias por los que tienen la cámara prendida. Muy bienvenidos. Bueno, ¿por qué como iglesia tenemos que hablar de violencia intrafamiliar? Porque, porque tristemente es un flagelo que está dentro de nuestras comunidades de fe. Y digamos, esta conferencia es un abrebocas. Yo diría que más que conferencia es un taller, aunque lo estamos haciendo por vía Zoom. Me gustaría que todos los que están conectados, o sea, que esto es para ti, para ti. No pienses, ay, como si fuera de bueno que mi esposo estuviera, como fuera de bueno que mis hijos estuvieran aquí para que todos escucháramos y analizarte a ti. O sea, quien está aquí conmigo, yo quisiera que esto usted lo pudiera reflexionar, analizar y como somos en este momento 20 participantes, pues es mucho más fácil porque me gustaría mucho interactuar con ustedes. Cuando uno tiene grupos grandes, pues se limita únicamente a dar su conferencia, pero aquí podemos interactuar y es mucho más rico y termina siendo más, digamos, más provechoso para cada uno. Yo le pediría a Lucas que por favor me deje compartir pantalla, por favor, para poner mi presentación. Si tú me pones de co-host, entonces yo podré compartir la pantalla. A ver, listo, muchas gracias. Listo. Está muy bien. Bien. Entonces lo que yo voy a hacer ahora
A ver, permítame un momentico, voy a poner mi presentación pronto. Y listo acá. Aquí ya estamos. Bien. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar haciendo es un test que me gustaría que ustedes fueran analizando de lo que pasa en su diario vivir. Y vamos a pensar si cada uno de nosotros es capaz de donar afecto. Eh, Hace muchos años me enseñaron algo que me impactó, porque creo que es que Dios le da a uno las cosas para empezar por uno mismo. Y hace muchos años me dijeron algo como esto: cambia tus actos violentos por acciones de afecto y verás cómo a tu alrededor todo se transforma. Y eso me impactó, porque yo decía, uy, pero es que yo soy cristiana y llevo tanto tiempo sirviendo al Señor. Yo no, en mi casa no hay violencia, en mi casa no hay maltrato. Y cuando empecé a trabajar el tema, me di cuenta de varias cosas importantes en mi vida y en la vida de mi familia. Entonces, voy a empezar haciéndote algunas preguntas. Y no es para que me las respondas, simplemente para que tú las reflexiones. La primera pregunta es esta. En la última semana, ¿has presentado síntomas de rabietitis? Entonces, mal genio, gritos, voz alta, impaciencia, impulsividad y grosería. Piénsalo, reflexiona. La última semana. La pregunta número 2. ¿Padeces de exhaustivitis? Carreras del día a día, múltiples reuniones y comités, mal genio con la pareja, reclamos de los hijos, miras el reloj constantemente y ya no es mirar el reloj, sino estar pegado al celular constantemente, comes muy rápido, tienes el celular en la mano cuando estás comiendo, lo llevas a la mesa porque de golpe alguien te va a escribir o tienes que estar pendiente de lo que escriben en los chats. ¿Te preocupan los múltiples trabajos empezados y sin concluir? ¿Cómo vamos hasta ahí? Y algunos me dicen cuando hago esto presencialmente, me dicen, sí, señor. La pregunta número 3. ¿Padeces o has padecido de descuiditis? Poco tiempo para ti, eres sedentario por falta de tiempo, no tienes tiempo para asistir a citas médicas o odontológicas, te cuesta mucho trabajo poner citas porque no sabes si las vas a cumplir. Vamos con la pregunta número 4. ¿Sufres de migraña sexual? O sea, no tienes vida sexual placentera, siempre estás cansado, tu vida sexual es rutinaria, tu esposo o tu esposa reclama constantemente atención en este aspecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque nos falta una pregunta. Con cuál de esas te estás identificando? Y la pregunta número 5, ¿padece usted de estreñimiento laboral? O sea, no se pone en los zapatos del necesitado, es impaciente con los usuarios de sus servicios. Piense usted en su trabajo. ¿Cómo funciona su trabajo? ¿Cómo está usted proyectando a otras personas, más los que tenemos que trabajar con gente? ¿O está pendiente del horario de salida? ¿Se limita a trabajar lo necesario o al contrario, ¿no? Trabajamos excesivamente y no nos damos cuenta de que estamos trabajando excesivamente, especialmente aquellos que nos apasiona lo que hacemos. Cuando nos apasiona lo que hacemos, resultamos siendo trabajólicos o trabajaditos y no nos damos cuenta. Entonces, hasta aquí, ¿se identificaron con alguna? Solo háganme. Oh, sí, se identificaron. Lástima que solo tengo 4 personas en pantalla. Qué pesar, pero los demás ahí los tengo también pensando si se identificaron con algo. Bueno, si ustedes respondieron a más de 2 preguntas que sí, ustedes son candidatos de sufrir un potencial síndrome de burnout. O sea, eso se llama cansancio o fatiga crónica. Y eso es algo que necesitamos consultar con nosotros mismos. Miren aquí el dibujo. Este dibujo, esta lámina o esta imagen tiene un significado importantísimo,
porque cuando nosotros estamos sometidos a este tipo de presiones, ¿cierto? Nosotros nos vamos apagando como ese fósforo, nos vamos quemando, eso se llama, está quemado. Y a veces uno no se da cuenta hasta cuando vienen problemas realmente físicos, ¿cierto? Entonces, la primera medicina que voy a formularles a ustedes es una dosis de afecto. Y usted se va a reír, va a decir, no, esta conferencia está chistosísima. No, es verdad. Cuando nosotros hablamos de afecto, tal vez en las comunidades de fe se trata mucho más el tema del amor y de que el Señor Jesús vino a amarnos y Él quiere que amemos a los demás, sí, pero esto en la práctica requiere un esfuerzo intencional. Y nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos, a veces nos volvemos como uvas pasas que estamos apretados, apretados, apretados. Entonces, permítase usted hoy reflexionar y entender cómo es una medicación de afecto para usted. Y entonces, ¿por qué le digo que para usted? Porque mire, los problemas de violencia intrafamiliar comienzan con usted y conmigo. Cuando hay temas de maltrato y violencia intrafamiliar, y los vamos a ver ahora de manera detallada, realmente las consecuencias son devastadoras para usted, para su cónyuge y especialmente para sus hijos, especialmente para sus hijos. Y yo soy partidaria de decir que nosotros no podemos seguir pensando en la violencia de género en los términos en los que se está dando, porque la violencia de género está visibilizando solo un tipo de violencia y es la violencia hacia la mujer, pero existe una violencia que está invisible y es la violencia hacia el hombre. Y si nosotros somos responsables y queremos ser ecuánimes y realmente ayudar a la familia, necesitamos entender que para llegar a situaciones de maltrato y violencia se necesitan dos. Ahora, que haya alguno que responda de una manera que hace que probablemente la otra persona muera, pues, gravísimo, gravísimo. Pero eso no, a eso no se llega en un solo instante. Las personas que han vivido este tipo de flagelo han tenido años de no saber manejar realmente bien los conflictos, de no saber responder a las diferencias con los demás y los más cercanos. Entonces, mi llamado hoy a la comunidad, a la iglesia, a las comunidades de fe que tienen acceso a la palabra de Dios es: tratemos el tema de violencia como un tema, como una responsabilidad compartida, porque necesitamos visibilizar que la violencia puede volverse un estilo de vida totalmente lesivo para todos los miembros de la familia. Entonces, por eso, si usted se ha identificado con esto, yo voy a darle una medicación hoy. Y la medicación se llama afectolina. Voy a darle la oportunidad de que usted se medique con afectolina. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida sin preguntarnos ni reflexionar por qué las hacemos? Y esta medicación va a tener 1000 afectigramos de afecto. ¿Y esto para qué? Porque es una fórmula efectiva para tratar ese estreñimiento emocional. La medicación con afectolina, entonces, vienen 5 pastillas y vamos a ir viendo cada una y vamos a notar lo que cada una dice cuando vamos a tomarla aquí. Entonces, abriremos cada cápsula. Ojalá ustedes tomen foto de esto, lean detenidamente lo que Dios, nuestro creador, nos quiere decir, porque Él habla muy claro frente a este tema en su palabra. Y vamos a pegarla allí. Entonces, lo primero que tenemos que pensar hoy, queridos amigos, es que todos los seres humanos somos potencialmente maltratadores. Todos, cuando no hemos aprendido a manejar los conflictos de una manera sana y saludable. Esto tiene que ver con lo que tenemos en nuestra mente, porque lo que tenemos en nuestra mente determina cómo vivimos. Voy a decirle algunas frases que son altamente generadoras de conflictos y violencia. Por ejemplo, es que yo soy así y así deben aceptarme. O aquí el que manda o la que manda soy yo. O aquí nadie me pone el pie encima. O a mí me pegaron muy fuerte y míreme, aquí estoy de pie. O es que ellos hacen que yo me ponga bravo. Siempre, siempre estamos señalando con un dedo al otro, pero mire cuántos dedos nos señalan a nosotros.
Y si esa persona no es para mí, uy, esta aseveración es tan generadora de violencia. Si esa persona no es para mí, no va a ser para nadie. Yo le pregunto, ¿se identifica con alguna otra frase o con alguna de estas frases? ¿Ha dicho usted alguna frase de estas? Somos potencialmente maltratadores y esto no tiene que ver como si somos hombres o si somos mujeres. Tristemente, en algunas sociedades hay alguno de los géneros más generador de violencia que el otro, pero básicamente necesitamos entender que los conflictos pueden construir la relación y no destruirla. Los conflictos son normales, no son indicadores de violencia, son parte de la interacción humana. Todos pensamos diferente, aún nuestros hijos, aún los niños piensan diferente. Y nosotros necesitamos saber cómo manejar los conflictos. Y entonces voy a preguntarle a usted cómo actúa frente a los conflictos. Lo voy a dejar pensando 2 segundos frente a esto. ¿Cómo maneja usted los conflictos? A veces reaccionamos tan rápido y sube nuestro furor en el conflicto, que cuando nos damos cuenta de lo que pasó es cuando vuelve a bajar el agua, digamos, y nos damos cuenta de, no, pero es que yo reaccione así porque es que tú me pones de esta manera. No, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo? Yo te voy a mostrar cuáles son las tendencias de las reacciones de las personas. De hecho, pues hay muchas formas de reaccionar, pero de lo que yo he visto en mi trabajo, básicamente encuentro estas tres reacciones. Esta tendencia es una tendencia. La primera, intentar dominar la situación. Entonces yo le voy a demostrar que yo tengo la razón. ¿Cómo se ve usted ahí? O me victimizo. Siempre coloco la culpa en el otro. Me cuesta ver mucho mi parte del problema. No es que yo reacciono porque tú me obligas, porque tú hiciste tal cosa, entonces yo hice tal otra. Es que tú haces que yo me ponga de esta manera. O me mantengo en mi posición. Entonces me cuesta perdonar, me cuesta reconciliar la relación porque yo tengo una posición ante eso. Existen personas que no se identifican con estas tendencias y lo que hacen es quedarse callados. He visto mucho varones que prefieren quedarse callados. Ay, ¿sabe qué? Yo no quiero pelear. Usted pelee, párese los pelos, pero yo me quedo callado. Entonces comienzan a enconcharse y entonces aquí empieza a ser frecuente el silencio. Y el silencio es una forma de violencia. Hemos encontrado algunas familias en donde por años, ha habido silencio y los problemas se acumulan y se acumulan y se acumulan y entonces cuando ellos llegan a realmente a querer ver qué está pasando, entonces hay una distancia gigantesca entre ellos, gigantesca, porque nunca han hablado, nunca para evitar el conflicto. En las comunidades de la fe se ve mucho eso, especialmente en los varones. Evitemos el conflicto. No, ¿sabes qué? Tú tienes razón, yo no hablo. ¿Para qué? Si siempre voy a perder, por ejemplo. Y eso es una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque aquí el problema no es quién gana, aquí es cómo solucionamos las dificultades de la vida. Y por eso vamos a empezar entonces con la medicación. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que Dios dice en su palabra frente a esto que es tan específico y para eso vamos a tener la primera fectolina, que es de color morado. Miren lo que dice Santiago 4 del 1 al 2, lo voy a leer despacio. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Yo quisiera que alguien muy rápidamente me diga qué entendió.
yo no les voy a poner a que levanten la mano, a decirle, a echarlos al agua. Voy a echarlos al agua. A ver, Esteban, los que están sin cámara. A ver, Esteban, ¿estás por ahí? Eso, Sí, Esteban. incluso, hola, ¿Qué Catalina. entendiste? Bueno, ¿qué es Hola. lo que entendí? Es que estoy con mi hijo menor, así que estaba justo, le fui a Hola, buscar hijo comida. menor, qué gusto. Qué gusto que estés Así ahí con que, tu con, papito. con Bien, Matías. Esteban, ¿qué entendiste del Bueno, texto? entendí que yo tengo la culpa de todos los problemas en la casa. No, no, entendí que, bueno, que habló de, de que las dificultades de la comunicación, ¿cierto? El quedarse en silencio, cómo estamos enfrentando el día a día, nuestras reacciones, influyen, ¿cierto?, en las relaciones interpersonales de la familia. Comentaste de la aspectolina, ¿cierto?, que está ahí, de cinco Ujú, pastillas, y ujú. que vamos a empezar a descubrir ahora cómo enfrentamos esto, las dificultades o las diferencias, tanto en el mundo familiar, y también diste el ejemplo también del mundo en todos los ámbitos, el Gracias. silencio, Esteban, que todos los hombres son callados. hiciste un resumen excelente, pero quiero que alguien me diga qué dice Santiago 4, qué entendió de Santiago 4, porque es que si no entendemos la palabra de Dios, igual pasa así, rapidísimo, ¿cierto? Y eso es todo lo que yo les diga, pueden olvidarlo, pero esto no. Gracias, Santiago, por tu aporte. A ver, aquí Doris, ¿tú qué crees que dice este texto? Bueno, primeramente que existe esta violencia en las familias, pero finalmente dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Es como que en esta área pareciera que Dios no tuviese que, pero finalmente está el consejo de Dios, está su palabra, y no tienen porque no se lo pedimos a Él. Gracias. Eso hace que hayan guerras entre nosotros. Entonces, vamos a poner esa medicación acá. Es la primera. Yo sí quisiera que ustedes le tomaran foto a estos textos, porque a veces uno dice, uy, pero Dios qué habla sobre la violencia. Dios qué dice, pues aquí están. Estos son los textos de los cuales Dios nos ha instruido en el tema de la prevención de la violencia. El segundo punto, el primero, entonces, todos somos potencialmente maltratadores. Aquí no hay pobrecitas las mujeres porque el sistema patriarcal está haciéndole tanto daño a la mujer. No, 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 sigamos con eso. Visibilizar el tema de la violencia no puede ser solamente la pobrecita la mujer, porque quiero decirles que hay mujeres tremendamente violentas. Y miren, tristemente, el hombre golpea y mata, sí, gravísimo, pero la mujer acaba al hombre con la boca. Y hemos tenido hombres que tienen el caparazón de su figura, pero emocionalmente están muertos por la violencia de la mujer. Entonces son dos formas diferentes de acabar con una persona. El hombre queda vivo, sí, pero emocionalmente absolutamente muerto. Entonces, por eso es tan importante. Fíjense que aquí dice, es que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son hasta capaces de pelear, matar y promover la guerra. Y eso nos lo está hablando a ambos. Ese es lo primero que quiero dejarles. Lo segundo es que es muy fácil cruzar los límites. Y entonces ahí es donde yo quiero que ustedes, como yo, nos evaluemos. ¿Por qué? Porque de la falta de poder arreglar los conflictos al maltrato hay un paso así de grande. Y del maltrato a la violencia hay un paso así de grande. ¿Qué es el maltrato? El maltrato es cuando alguien comienza a utilizar palabras regularmente para controlar y atacar. Y entonces se vuelve una relación unilateral donde el amor y el respeto se cambian por el poder y el control. Tremendo. Y entonces uno dice, ¿de qué maneras? Pues, por ejemplo, cuando nosotras las mujeres queremos ser tan controladoras y todo tenemos que tenerlo, tenemos antenitas de vinil bien puestas. Dios nos ha puesto unas antenitas de vinil interesantes, diferentes a los varones. Los varones son muy sencillos, nosotros somos más intuitivas. Pero cuando queremos mantener el control de todo y de todos, nos volvemos personas maltratadoras. Y entonces ya no hay amor y respeto, sino poder y control. Y por ejemplo, al cruzar los límites, entonces del maltrato, llegar a la violencia no es normal.
La violencia no es un hecho natural de las relaciones, es un recurso destructivo que algunas personas utilizan cuando no saben resolver los conflictos. ¿Cómo llegamos a ser violentos? Miren, créanme, no, llevo 23 años trabajando en esto y me doy cuenta que cuando trabajamos con parejas, y yo no he salido del contexto de la fe, cuando trabajamos con parejas que sufren violencia, ellos no se dan cuenta cuando llegaron ahí. Lo que sucedió fue que llegó el punto de que uno golpeó y el otro no se dejó, pero para que haya llegado a ese punto pasaron muchas cosas. A ese, a ese punto no se llega como un globito. Y entonces empezamos a ver de qué manera llegamos a que los hechos fueran y se multiplicaran y tendieran a repetirse. Y entonces encontramos familias cuyo estilo de relación es un estilo violento. No conocen otra cosa. Es que así fue como me enseñaron. Eso fue lo que yo vi en mi casa. Por eso las consecuencias tan devastadoras hacia los niños. Por eso, cuando hablamos de violencia, hablamos de una escalera de violencia, porque el más poderoso maltrata al que menos va teniendo poder. Y entonces, por ejemplo, en los colegios, cuando vemos a los niños tratando mal a las mascotas, es muy probable que esos niños estén viviendo maltrato y violencia en su casa, porque el niño, al único que tiene para tratar mal es a una mascota, él no tiene la posibilidad de tratar mal a alguien que tiene mayor fuerza, mayor edad y mayor poder que él. Entonces, miren lo importante y lo vital que es esto. Hasta aquí, ¿has detectado algo en ti? ¿O todavía seguimos pensando, no, es que somos familias cristianas, nos congregamos en una iglesia todos los domingos, ejercemos un liderazgo? Miren, qué triste ver personas que ejercen liderazgo en la iglesia y tienen unos problemas de violencia que uno dice, pero ¿cómo no hablaron antes? ¿Cómo no dijeron nada? ¿Cómo han llevado toda una vida, se congregan, tienen liderazgo, llevan, disipulan a otras personas y tienen estos momentos tan duros en su casa? Sí, y yo aquí quiero que ustedes hagan un pare, porque no en vano están ustedes aquí poniéndome atención. Cada uno de ustedes, mírese a usted mismo, ¿qué está aportando a usted, a su casa en este tema? ¿Cómo lo está haciendo? Y yo le animo a que si usted ha pensado o empieza a pensar que su actitud ante los conflictos determinará cómo va a vivir en el futuro, miren, nadie se pone a pensar que su manera de actuar hoy va a influir en la manera como va a vivir más adelante. Nadie dice, no, es que yo en 5 años me quiero quedarme solo, entonces voy a empezar a trabajar para quedarme solo dentro de 5 años. Eso nadie lo piensa. Pero en esto, la manera como nos estamos comportando, como estamos aportando a el entorno familiar, sí va a afectar. Y aquí es donde yo quiero que ustedes hagan un pare, reflexione, piense, piense, ¿qué está pasando en su casa? ¿Desde cuándo hay estos momentos de crisis? Yo quiero compartirles un parte de mi historia. Miren, nosotros somos pastores desde hace muchos años. Nosotros le servimos al Señor hace por lo menos unos 30 años, yo creo 30 o 35 años. Y nuestro hogar realmente se construyó amándonos y queriendo hacer las cosas lo mejor posible, pero llegan momentos de crisis y yo recuerdo momentos en donde mis hijas estaban creciendo y siendo adolescentes, donde la cosa fue muy difícil y habían momentos de muchas peleas, de mucha guerra. En mi caso, alzaba la voz, yo no dejaba hablar, o sea, por eso Dios me puso a trabajar este tema. O sea, porque él me pone muros de contención, pero era muy difícil. Y cuando yo veo atrás, yo digo, ¿por qué yo no fui capaz de todo esto que yo sabía y todo esto que ya me habían enseñado? ¿Por qué yo no fui capaz de reflexionarlo más y dar ambientes de mejor resolución de conflictos y no llegar a temas de maltrato? Nosotros, obviamente, no tuvimos violencia, pero llegamos a temas muy fuertes y yo decía, esto no debió ser así. A mí me gustaría que ustedes no tuvieran que devolverse, porque cuando uno tiene que devolverse, hay corazones muy heridos por esto.
Y a mí me ha tocado pedir mucho perdón por esto, por mi manera de reaccionar, por mi manera de no permitir a otros pensar que mi posición era la correcta y que los demás estaban equivocados. Entonces, fíjense que esto realmente sucede en cualquier familia. Ahora, si ustedes hacen un pare y entonces pensamos en la fectolina número 2, quiero leérselas y voy a decirle a alguien que entiende. Entonces, Colosenses 3 dice, pero ahora, a mí me da risa porque estos textos uno como que los pasa rápido, ¿no? Como que uno dice, ay, sí, Dios quiere que yo no me enoje, Dios quiere que yo no tenga furia. Ay, sí, bueno, sí. No, espere. Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. En otras versiones es el lenguaje grosero. ¿Cuántos de nosotros tenemos expresiones groseras? Groseras, o sea, no, es que yo soy así, es que esa es la cultura. Ay, pero es que decir, perdón, la palabra, nunca la digo en mi lenguaje, pero esto es muy común en los jóvenes. No, es que la palabra marica, no, esa palabra es de los jóvenes. No, esa palabra va directo a la identidad de otra persona cuando se le dice. No, es que cuando yo me enojo le digo zorra y perra a mi amiga. ¿Sí? ¿Y a dónde llega esa palabra? A la identidad de su amiga. Pero es tan fácil, ¿no? No, es que ese es nuestro lenguaje. No, ese no es el lenguaje. ¿Qué palabras estamos utilizando especialmente cuando nos enojamos? No se mientan unos a otros. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y permanezcan más en él. Y hasta aquí. Por ejemplo, Mabel. Mabel, ¿qué entiendes? Tengo a Mabel 2. Mabel, ¿estás ahí? Se le congeló Bueno, entonces si no es Mabel, es Claudia. Claudia Montoya, ¿qué entiendes tú? ¡Ja! Te cogí. ¿Qué entiendes tú? Estás muteada. Yo entiendo que a medida que nosotros conocemos más a Dios, nos acercamos más a Él y nos parecemos más a Él, debemos sacar de nuestra, o sea, de nuestra vida, de nuestro proceder, esas actitudes como el enojo, la furia, las malas palabras, el comportamiento malicioso, pero eso es a medida que tenemos como una relación más cercana con Dios y nos parecemos, y el objetivo de nosotros como cristianos es parecernos más a Él. Eso entiendo yo. Claudia, y entonces, ¿cuál es el anhelo del corazón de todos nosotros? Porque es que aquí uno dice, ah, no paremos, espérate, porque es que yo soy así y yo no puedo. Y el que me quiere así, me quiere así. Y yo creo, miren, o no. O sea, esto nos lleva a un punto de quiebre, ¿cierto? O avanzo o me quedo donde estoy. ¿Qué haría que yo avanzara? ¿Qué creen Estar ustedes? estar más cerca del Señor, conocerlo más, entender su palabra, meditar en la palabra de Él, pues para mí eso. Increíble, gracias Claudia por tu aporte. Miren qué interesante. Dios no nos deja en ese estado. O sea, Dios, a medida que tú lo conoces, Él va llevándote a avanzar y va a llegar un momento en que te dice, tú no puedes quedarte ahí, tú tienes que avanzar. Avanzar implica madurar. Tú no puedes quedarte en el punto en el que estás porque verdaderamente si tú consideras que la relación conmigo es importante para ti, tú tienes que avanzar. Y esto tiene que ver con una relación con Él. A mí me preocupa que nosotros como seres humanos pasemos esto por alto y que, como hecho, que sea tan, sí, 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 yo lo entiendo. No, es que Dios te va a poner contra la pared y te va a decir, mira, es que yo te recordé este texto, ¿qué vas a hacer con él? ¿Avanzas o te quedas ahí? Y el Señor mismo nos va a confrontar. Así que esta segunda fectolina, tómenle foto, miren, ahí se las dejo puestas. Tómenle foto. Ahora, si tú, Vanessa, tienes alguna pregunta, qué bien. Ahorita cuando termine mi presentación te dejo hablar, ¿listo? Bien, ahora, hasta aquí. Si tú has encontrado que necesitas hacer cambios y que no puedes seguir
avanzando en tu vida y en tu relación de pareja o con tus hijos, de la manera como llevas manejando las situaciones de conflicto y quieres ayuda, esto es lo básico. Te voy a mostrar lo básico, porque Dios mediante en octubre vamos a tener un entrenamiento en prevención de violencia. El pastor Guillermo me ha dado la oportunidad de ir a Chile en octubre y vamos a trabajar este tema con mayor detenimiento, pero te voy a dar algunas cosas básicas que tú necesitas poner como muros de contención. Mira, nadie, absolutamente nadie va a hacer que tú cambies tu manera de pensar y de vivir, solo tú. Y tú necesitas muros de contención. Y este es el primer muro de contención. Mira, cuando reconozco en esa relación que he sido hecho a imagen de Dios y que lo mismo les ha pasado a todos los seres humanos de la tierra, o sea, yo he sido creado a imagen de Dios y por ende yo tengo un valor que es eterno e intrínseco, independientemente si soy profesional, si soy magíster, si no lo tengo, si nada, independientemente de eso, hemos sido creados hombres y mujeres a imagen de Dios. Por lo tanto, cuando voy a ver al otro, cuando voy a ver a mi esposo, a mis hijos, yo tengo que respetarlos y darles el valor, con el mismo valor con que fui yo creado. Y eso desafía mi vida a madurar emocionalmente. Yo no puedo decir es que a mí me obedecen porque es que yo soy la autoridad. Sí, la autoridad es una responsabilidad delegada por Dios a los padres, pero los padres deben tratar a los hijos de una manera cuidadosa para que ellos puedan responder a esa autoridad. Pero también entre esposos. Yo tengo que ver a mi esposo con el mismo valor con que yo quisiera que él me viera a mí, con el mismo valor con que Dios me creó. Si yo veo a mi esposo así de chiquito lo voy a tratar. Yo tuve una persona que trabajó un tema de violencia y ella llegó diciéndome, una mujer llegó diciéndome, ese tipo es un cero a la izquierda. Ese tipo solamente trae la plata a la casa. Si nosotros vemos a las personas así, como ceros a la izquierda, así mismo las vamos a tratar. Entonces, esto es muy importante. Miren, este principio de reconocer que así como yo fui creado a imagen de Dios, los que me están rodeando también me ayuda a madurar. Pero también, ¿qué otra cosa me ayuda a madurar? Por esta realidad, todas las personas merecen respeto. Los debo tratar con dignidad y estima. Así yo crea que no la merecen. Ha habido personas que me dicen, no, es que ella no merece que yo la trate bien. No, porque es que ella ha hecho esto. No, miren, no. El principio es, trata a las personas con respeto y dignidad, independientemente de quienes sean. Ese es el principio. Y el principio me ayuda a no deshumanizarlas. No las deshumanizo y las convierto en objetos. Y el último, confirmo, perdón, su identidad como seres únicos y diferentes a mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo esto, entiendo que las personas, así como yo tengo una cosmovisión y un pensamiento que yo mismo he creado, ojalá que se parezca al diseño original que Dios me dio, ¿cierto? Con el que Él en su palabra me quiso formar. Yo entiendo que ellos también tienen una manera de pensar y que muchas veces no coincide con la mía. Entonces, en esas diferencias, el desafío grande de madurar es aprender a resolver esas diferencias. Y entonces nos vamos para la factolina número 3. Y miren lo que dice tan especial. Dice, es Santiago 1:19 al 22. Dice, wow, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para qué? Para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. ¿Cuántos de nosotros, ¡pum!, estallamos? Solo es que nos den un trigger, o sea, uy, es que dijo la palabrita mágica y yo me puse furioso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tomar? Me enseñaron una cosa que se llama terapia de pitillo. O sea,
tome aire y déjelo ahí quietico. ¿Cuántas veces tengo que tomar aire para entender esto? Ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Por qué? Porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Fabián, Fabián, me gustaría que tú me dijeras qué impacto tiene esto en tu vida. O sea, cuando lees esto, ¿qué piensas? ¿Qué viene para ti, para tu vida? Para mí, lo que me hace más complicado es eso, llevarla a la práctica, para se Ujú. ve concreta. Eso es para mí el paso difícil. Siento que yo, en mi caso por lo menos, entiendo mucho de las cosas, pero al momento de llevarlo todo a la práctica, se me hace un poco difícil. ¿Qué necesitarías, Fabián? ¿Qué necesitarías para empezar a entender que esto es vital en tu vida, que esto es vital en tus relaciones? ¿Qué necesitarías? Mm, A ver, siento que busco mucho de la palabra, pero creo que por ahí eso es lo que me falta más. Está más cerca todo el tiempo de la palabra y de la oración y estar, yo creo que más ahí, como pidiendo más fuerza y fortaleza del Señor para lograr los pasos que tengo que lograr. Gracias, Fabián, por tu comentario. Miren, uno muchas veces es tan orgulloso que uno lee estos textos y uno dice, sí, 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 mañana, sí. No, es que él dice, póngalo en la práctica. Y cuando uno de verdad entiende que es necesario que yo avance en esto, un día en mi vida estuve ante una situación donde yo veía cómo yo estaba parada en la posición en donde yo estaba, porque yo me quedaba en mi posición, y yo decía, no, es que aquí esto es la realidad y esta es mi posición y de aquí yo no me muevo, que yo vi en mi mente una gran bola de cemento con un edificio gigantesco y lo que Dios me estaba mostrando era, es que, ¿sabes qué? Vamos a romper ese orgullo que tú tienes. Y la bola esa que ellos utilizan para romper material de cemento, la bola se movió hacia el edificio, ¡pum! Y golpeó el edificio iba cayendo a pedacitos. Y yo entendí claramente, tengo que romper el orgullo para que esta palabra realmente pueda entrar en mi vida. Yo creo que ha sido uno de las situaciones donde Dios ha trabajado más en mí y es en el orgullo para poder entender que yo debo despojarme, debo ser humilde, debo despojarme de esa maldad que tengo en mi interior para poder recibir con humildad la palabra sembrada. Miren que a veces nosotros decimos, entre más cerca estemos de Dios, claro, más cerca, ¿por qué? Porque Él nos da hambre y sed de su presencia en nosotros, pero Él no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Él ya lo escribió, Él ya lo dijo. Y Él dice, mira, tú tienes mi espíritu dentro de ti para poderlo lograr. Así que yo les invito a que avancen en esto, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, cambien sus actos violentos por acciones de afecto y ustedes mismos se van a asombrar de cómo todo se transforma alrededor. Van a ver cómo eso sí es posible. Entonces, miren, vamos con la tercera. Miren, qué tremendo es poder acercarse a estos textos y decir, uy, Señor, sí, no hay duda de esto. Realmente necesitamos avanzar. Mientras cambio la presentación, quisiera que Vanessa, que levantó su manito, pueda hablar con nosotros. Vanessa, ¿qué quieres decirnos? Vanessa, ahí estás. Señora, estás muteada, Vanessa. Ah, ya. Hola, Sí. Catita. Hola con Hola, ¿cómo todos. estás? Bien, gracias.
Nada más quería dar un comentario y es que nosotros como creyentes muchas veces tendemos a espiritualizar todo. Entonces decimos, bueno, Señor, tú cambia mi matrimonio, cámbialo, 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 pero llegamos a la casa y tratamos mal al marido. Entonces no hay congruencia. Entonces hay una voluntad que uno tiene que ejercer también en todo esto. Sí, el Señor es soberano sobre todo, pero también hay un tema de obediencia. Entonces yo le pido al Señor que cambie o que mejore mi matrimonio, pero hay un acto de, como tú dices, de sacar el orgullo, la soberbia, de pedir al Señor que cambie eso en nosotros para empezar a hablar diferente, tener otro tipo de reacciones frente a la vida cotidiana. O sea, hay un acto que el ser humano también tiene que hacer. Uy, Entonces, tú tocas un punto importantísimo. Ustedes cuando le dicen al Señor, no, mi matrimonio está tan mal, Señor, cámbialo. ¿Cómo creen que lo va a hacer Dios? Vanessa lo dijo, o sea, eso no va a ser, no es que ahora llegaron los ángeles y me cambiaron mi manera de ser. No, te va a enfrentar a situaciones, te va a decir, a ver, mira, estás ante esa misma situación de hace 8 días, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a seguir peleando, gritando? ¿Vas a seguir volviéndote un tres, saliéndote de los chiros? ¿O vas a empezar a hacerlo de otra manera? ¿Cómo lo piensas hacer? Cuando tú le dices a Dios, no, es que regálame más paciencia, mire, cuando uno le dice a Dios, regálame más paciencia, va a estar, mejor dicho, tenga la semana bien complicada y verá cómo va a desarrollar paciencia. Si usted se lo pidió a Dios o no. Entonces, pedirle al Señor, eso no baja como un globito, señores, eso va, no, implica un esfuerzo, como dice Vanessa. Vanessa, gracias por tu comentario. Totalmente al lugar, totalmente. Entonces vamos, vean la medicación con las afectolinas, cómo va. Ya llevamos 3 textos, pero lo más importante de esto y lo que no nos gusta entender a nosotros los adolescentes, iba a decir yo, los adultos, es que muchos de nosotros somos inmaduros, no maduramos. Y esto no tiene que ver con las personas que están alrededor, no, a nosotros nos toca madurar y a veces muchos nos quedamos, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar a Agustín Laje. Agustín Laje acaba de sacar un libro que se llama Generación Idiota y en ese libro habla del adolescentrismo, que es una situación que estamos viviendo muchos adultos hoy. Y es verdad, nos quedamos inmaduros, no, perdón, con la tecnología que tenemos, con los avances que tenemos, estamos emocionalmente inmaduros, pues que resulta que todo esto tiene que ver que necesitamos madurar. Necesitamos madurar y madurar emocionalmente implica afrontar y manejar la ira. Entonces, yo te quiero preguntar, miren esa imagen. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo eres? ¿Eres una persona irritable? ¿Eres una persona hostil? O sea, en tu vida la ira es habitual. ¿Qué pasó en tu historia en donde hay momentos en la vida donde no hemos podido resolver algunas cosas y estas traumas, heridas en nuestra historia nos hacen tener una ira contenida y explotamos con una facilidad tremenda? ¿Qué pasa en nuestra historia? ¿Qué ha pasado con nosotros hasta aquí? ¿O has tenido una ira por frustración? Miren, cuando uno no la ira, la rabia, el enojo es una respuesta a una situación que vivimos en nuestra vida, a situaciones que vivimos. Pero cuando no la sabemos manejar y se sale de control, es muy grave. Nosotros podemos llegar a una ira depredadora sin querer, y eso lo vamos a ver en el entrenamiento de octubre. Miren lo que pasa. Donald Dutton es una persona que escribió un libro que se llama El golpeador, un perfil psicológico, y él dice que los traumas tempranos contribuyen al desarrollo de la personalidad borderline, o sea, es una personalidad inclinada a la violencia, una personalidad que aprende a emplear la violencia para conservarse intacta. Y entonces, en el tema de la ira, ¿cómo manifiestas tu ira? A ver, no les voy a poner todavía eso, porque entonces ahí lo leen. O sí, a ver, voy a ayudarles un poquitico. Quiero que ustedes se vean a sí mismos cuando están enojados, ¿cómo reaccionan? Por ejemplo, a través de conductas agresivas, defensivas y de ataque. Hablas en voz alta
y muy rápido, gritas, empujas, profieres palabrotas, groserías o insultos, das portazos, rompes objetos, tiras los objetos hacia las paredes, por ejemplo, o consumes alcohol y sustancias psicoactivas, o no, no se preocupe, yo me quedo callado, pero espérese tantico que me las va a pagar. Y yo me desquito. ¿Cómo manejas tu ira? ¿Alguien quiere opinar o no quiere que lo ponga en evidencia? Por ejemplo, yo muchas veces, hasta que aprendí, no ha sido fácil, pero he aprendido algunas cositas, yo levanto mucho la voz. Yo quiero callar las otras voces levantando la voz, siendo agresiva, siendo defensiva en mi forma de hablar. Pero tuve muy cerca, un ambiente donde había una persona que tiraba cosas hacia las paredes. Y eso ponía a la familia, a la esposa y a los hijos, no sabían qué hacer. O sea, llegó un momento en que ellos no supieron qué hacer, porque esta persona rompía todo, lo acababa, lo tiraba contra las paredes. ¿Cómo es? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ira? O guardas y guardas y guardas y entonces te vuelves una olla hirviendo en donde cualquier cosa después de que has guardado tanto, ¡pum!, explotas y no sabes de ti. ¿Cómo es eso? Que yo espero y espero y espero y me quedo callado, pero el día que me enojo, vea, mejor dicho, les toca buscar escondederos a peso. O sea, busquen escondederos porque aquí yo me enojé. Y entonces viene la cuarta fectolina. Proverbios 22-24 dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. ¿A quién pides tu consejo cuando estás enojado? ¿Cuántas personas te han dicho, sabe qué? Sepárese. Esa mujer o ese señor no le convienen, o sea, yo no sé cómo todavía se ha aguantado tanto tiempo. Lo que no sirva, que no estorbe. ¿Cuántas personas? ¿A quién buscas cuando tú estás en este tipo de problemas? Yo te pongo aquí la cuarta fectolina. Miren, nos queda una. Y entonces, vamos a ver qué se puede hacer, porque se puede cambiar, claro. Claro que se puede cambiar. Mira, haz un pare. Piensa de aquí en adelante qué cosas puedes ir cambiando y hacer de verdad. Mira, que tu vida verdaderamente tenga un gire, que tus relaciones sean cada vez más sanas, más saludables, que entiendas que es que tú no eres la persona única en el mundo que va a ser, en la que tiene toda la razón, que hay personas que tienen otros puntos de vista y hay que respetarlos y hay que trabajar con ellos. Y miren, en este momento de la historia, quienes están intentando poder llegar al gobierno para dar sus puntos de vista van a tener que luchar con esto, porque definitivamente las ideas son absolutamente opuestas. Ya no tenemos formas de llegar a consensos. Ya es o luchamos por los principios que nosotros hemos mantenido durante años o se cambia toda la visión hacia una nueva visión. Y entonces ahí, de todas maneras, necesitamos aprender a controlarnos. Claro que se puede cambiar y la ira controlada ya no es ira, sino un reclamo responsable. Entonces, no puedes seguir así. No debes suprimir la rabia, pero debes manejarla con estrategias adecuadas. Aprender a manejar la ira, pues te va llevando a madurar. Miren esta imagen. Eso fue lo que yo vi.
Tienes que aprender, romper esos esquemas. ¿Por qué? Porque nos lleva a asumir nuestra parte en el conflicto. Porque para el que hayan conflictos hay diferencias. Nos ayuda a tomar iniciativa al abrir el tema y eso implica humildad. Nos ayuda a preocuparnos por los sentimientos del otro, no solamente por los míos. Es que nadie me entiende, es que todos están en mi contra. Ay, esas son las frases más fáciles de decir. Todos están aquí en mi contra. El culpable o la culpable soy yo. Y que entonces ahí rompe toda comunicación. O me pongo a llorar. Qué fácil es para las mujeres ponernos a llorar y acabar con el diálogo. Ningún hombre quiere hablar con una mujer que llora. Y nosotros cogemos eso como una herramienta de resolución de conflictos. Llorar. Entonces, vamos a preocuparnos por los sentimientos del otro, vamos a escuchar sin interrumpir. Entonces, para poder lograr un diálogo, hay cosas que tú no vas a querer escuchar, pero te toca escucharlas. Gánate el derecho a escuchar, a ser escuchado. Y para eso necesitas escuchar. Pero escuchar no es el ruido que yo estoy sintiendo del carro afuera. No, escuchar es tener toda mi concentración ahí, en lo que me están diciendo. Escuchar es diferente a oír. Escuchar tiene que ver con hacer contacto visual con mis ojos. Yo estoy ahí escuchando lo que me quieres decir. ¿Y qué es el fin último realmente? El fin último es arreglar el problema. A veces hay situaciones en donde no vamos a ver las cosas desde el mismo foco. Yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya, pero ahí lo que importa es la relación. ¿Cómo vamos a llegar al centro a poder tener un punto medio para que ambos quedemos tranquilos? Y la intención es que la relación permanezca, no tanto resolver un conflicto. Miren, a veces tenemos diferencias de opinión entre parejas y es muy importante escuchar al otro en la opinión que tiene sobre ciertos temas, especialmente ciertas decisiones que debemos tomar. Cuando estamos en dificultades, o sea, de poder poner un punto medio y llegar a un punto medio, no tome decisiones en ese contexto, espere que va a haber un momento en donde van a poder hablar y dialogar y ponerse de acuerdo. O sea que realmente no es tanto solucionar una situación, sino que ese acuerdo al que se llegue vayan juntos en el acuerdo, en ese punto medio. O sea, aquí no es yo gano y tú pierdes, o aquí yo te voy a demostrar que tengo la razón. No, es cómo podemos ganar ambos en esta situación. Cómo podemos ir juntos a un punto medio para buscar la reconciliación de la relación. ¿Cuántas veces nosotros por querer tener la razón hemos dañado la relación? Yo quisiera que ustedes pensaran en eso. ¿Cuántas veces hemos dañado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos? Esto es muy fácil hacerlo con los hijos, porque tenemos una autoridad sobre ellos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se coge el corazoncito y se arruga como una hoja que nosotros hacemos? Ay, no, pero es que yo estoy enojado y entonces cojo tu corazón y te digo todo lo que tú quieres. Ay, es que quiero que yo y te quiero. Y después cuando ya la calentura pasó, entonces no, mira, es que mira, yo me puse bravo porque mira todo lo que tú dijiste, mira, y los hijos generalmente dicen, sí, papito, sí, mamita, no te preocupes, tranquilo. Miren cómo queda el corazón. Evitemos esto. Evitemos esto en nuestro corazón y evitemos esto en el corazón de nuestros hijos. La relación vale, importa, y por eso les dejo esta última fectolina. Colosenses 3, 12, 13. Dice, dado que Dios, no en vano está usted acá, lo eligió para que sea su pueblo santo y amado por él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Wow. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Uy, qué desafío tan grande. Y ahí habla de algo.
una herramienta poderosísima que es el perdón. A veces no podemos contemplar el perdón fácilmente porque hay heridas muy fuertes en nuestro corazón. Yo trabajo con víctimas de abuso sexual y sé lo que esto implica para la vida de una persona. Y a veces cuando hacemos los procesos, contemplar el perdón no es fácil hasta un tiempo después del proceso que lleva la persona. Es más, esa persona lo contempla, nosotros no lo sugerimos, pero ella tiene que hacer un proceso de restauración de sus emociones para poder lograr eso. Es una herramienta sobrenatural. El perdón no viene de nosotros, el perdón viene de Dios. Entonces, por eso, cuando Él dice perdonen todo aquel que los ofenda, yo pregunto, wow, qué desafío tan grande. Y no les voy a decir a ustedes quién me dice lo que dice ahí, porque fue muy claro, ¿cierto? Pero aquí necesitamos entender que no en vano estamos acá. O sea, quien se acerca a Dios, a su palabra, quien quiere tener una relación personal con Él, no puede quedarse en un punto, tiene que continuar. Él lo está llevando. Con esta diálogo, les está llevando a avanzar como me ha ayudado a avanzar a mí mucho tiempo y va a seguir ayudándome a avanzar. No nos podemos quedar donde estamos. No podemos decir, no, es que yo soy así y así me tienen que querer. No, cuando su actitud está dañando y siendo lesiva a otros, su responsabilidad es cambiarla. Entonces, por eso, contemplar el perdón, contemplar el perdón es la mejor herramienta. Es una herramienta terapéutica. Muchos de nosotros nos cuesta perdonar y con esto cierro este tema. Mire, perdonar es dejar a esa persona libre de culpa para contigo y ceder a Dios el derecho a administrar cualquier castigo. El Señor dijo, déjenme a mí el administrar justicia. Déjenme a mí. Es una decisión de la voluntad. Cuando me lastiman y me hieren, yo quisiera coger a esa persona y encerrarla en una jaula y ponerla en el centro de mi casa y mirarla ahí encerrada todo el tiempo. Pero ¿quién se hace más daño? ¿La persona que está dentro de la jaula o nosotros? Cada vez que pasamos a la cocina, la vemos ahí. Cada vez que vamos al cuarto, la vemos ahí te tengo. Ahí te tengo porque es que estoy buscando el momento para desquitarme. El dolor es para nosotros. Realmente el perdón es ceder tu derecho a herir a esa persona y dejarle a Dios la conclusión de esa situación. El perdón es profundo. Cuando yo le digo, Señor, yo no puedo perdonar a esta persona porque yo necesito tu perdón para perdonarla, poco a poco yo voy sintiendo libertad en mi corazón. O sea, va a brotar de mí. Este perdón permite tener una actitud después de esa ofensa, una actitud sincera con esa persona. Ahora, de golpe las cosas no van a poder ser iguales a como eran antes, pero tú vas a sentir libertad, libertad y decir, no, yo de verdad, he perdonado. Y es ponerme atención en la ofensa y no en el ofensor. Es poder entender que somos seres humanos, que nos hacemos daño, sí, nos hacemos daño. Y que no todos obrarían como tú lo harías. Entonces, miren cuántas cosas, cuántas herramientas, cuántas posibilidades nos da Dios para que lo que me dijeron un día, cambia tus actos violentos por acciones de afecto y verás cómo tu alrededor todo se transforma. Entonces, aquí les dejo las afectolinas. Yo quisiera que ustedes le tomaran foto, están las 5 afectolinas, para que ustedes las tengan, ténganlas en su celular, recuérdenlas, reflexionenlas. Si ustedes han llegado al punto de decir, oiga, de verdad, yo necesito cambiar. Y no necesito cambiar por los otros, por mi esposo, por mis hijos, no por mí mismo, por mi relación vertical con Dios que se va a reflejar en mi relación con los demás. Necesitas tener esto en mente. Entonces, aquí están las 3 primeras y aquí están las otras 2. Entonces, quiero cerrar diciéndoles, miren, Dios nos invita a ser donantes afectivos. A ti no te está diciendo que seas máster, PhD, que seas un duro, que seas un exitoso en los negocios. Qué bueno, eso viene por añadidura. A ti te está diciendo, ama, respeta, da valor y dignidad al otro, aprende a relacionarte.
Y entonces cuando logremos todo esto, yo les voy a dar un carnet de donante afectivo. El carnet de donante afectivo es que habiendo recibido esa medicación diaria con esa afectolina, te acredita como como un donante de grandes dosis de afecto. Porque realmente quien te hace positivo y quien te hace un donante afectivo es Cristo. Así es como Cristo quiere que nosotros nos relacionemos. Él no espera que nosotros tengamos hogares perfectos, pero Él espera que tengamos hogares libres de violencia y de maltrato. Él sí espera eso, y si tu esfuerzo va dirigido allí, te aseguro que va a tener resultado. Entonces quisiera dejar el micrófono para sus comentarios, sus observaciones. Me gustaría que usted pensara qué le llamó la atención, qué fue lo que más le llegó del tema, más que una observación, más que, no, ¿qué le llegó? ¿Qué cree usted que necesita de lo que escuchó cambiar o adoptar en su vida? ¿Qué esperanza le da el tema a usted? Así que dejo mi micrófono y estoy aquí para escucharles. Vanessa, baja tu manita si no quieres aportar más, puedes bajar tu manita. Bueno, hermana Catalina, buen día, soy Jenny. Jenny, ¿qué hay? No sé si me Sí, escucha bien. sí, sí, sí. Yo quisiera tomar mi parte y compartirla. A mí me ha costado muchísimo el tema de los gritos. Creo que es la forma en que siempre expresé mi molestia porque crecí de esa manera, ¿no? Mi mamá lo hacía igual, entonces cuando me tocó ser mamá no sabía cómo o no conocía otra forma. Sin Ujú, embargo, me ha tocado mucho, mucho trabajar el tono de mi voz, porque mi tono siempre es arriba. arriba. Y Sí. empecé a darme cuenta que mis hijos a veces como que se tapaban, hacían el gesto como de, ah, mamá, ¿por qué estás gritando? Y a veces les hablaba nada más. Entonces me ha tocado practicar y todavía y todos los días bajar el tono. No sé cómo, bueno, ha sido el Señor quien, por supuesto, me ha ayudado porque humanamente no habría podido sola, pero me ha tocado ese trabajo de bajar un tono y sí ha Ujú. funcionado. Cuando quiero expresar mi molestia, lo parto con una voz suave y ha funcionado bien. Así que eso quería compartirle, parte del Gracias por tu trabajo que el aporte, Señor Jenny. hace. Muchas gracias por tu aporte, Jenny. Vemos cambios muy significativos para nosotros y uno se siente bien, o sea, se siente, oiga, lo logré, no era tan difícil, ¿cierto? Implicó, muy bien. ¿Alguien más? Quisiera escuchar a un hombre. Los hombres no hablan mucho de estos temas, pero me gustaría, ya que hay hombres acá, ¿qué les llegó? ¿Qué les impactó? ¿Qué creen ustedes que puede mejorar en ustedes para tener mejores relaciones en su familia? ¿Alguien? No me digan que voy a tener que poner, como tengo 35 personas en la sala, así que quiero darles oportunidad, señores. Por ejemplo, tengo a Guillermo Espinosa, tengo a ver, a Cristian, ¿a quién más? A Nikki. ¿Quién quiere hablar? Yo puedo hablar. Bueno, Hoy tengo oye, una- te escuchamos me muy llamo, entrecortado. que estoy sin luz en mi casa, entonces no tengo muy buena señal. Si te quedas quietica, te podemos escuchar mejor. Creo que te estabas moviendo, ¿sí? Ah, Ahí saqué la cámara, ¿me escuchan mejor? Sí, mejor. Sí, señora. Ya. Para personas como en mi caso, que crecimos en la primera infancia por lo menos con
con alcohólico agresivo, con gritos, tirada de cosas, temas así, y que uno va recordando ya más de grande por temas que tiene entre también de agresividad o cómo enfrentas la agresividad que te quedas quieta. No sé si también aparte de, obviamente, la voluntad y una búsqueda del Señor constante, para personas que han tenido traumas como los míos, sirve también la terapia, consejería con algún profesional. Total, mira, yo considero que el tema de ver la historia y poder ir por la historia trabajando lo que viviste es de una importancia enorme. Por eso generalmente tenemos algunos espacios que nos llevan a tocar nuestra historia. No sé si ustedes en su comunidad, Pastor Guillermo, tienen Haciendo la Paz con tu pasado. Ese tema es tan importante para toda la comunidad porque nos lleva precisamente a ver las heridas. Cuando nosotros no trabajamos las heridas del pasado, se vuelven duelos no resueltos. Y entonces ese duelo no resuelto, más otro, más otro, más otro, llega un momento. ¿Qué pasa con las enfermedades, con la salud mental? Muchas veces vienen por duelos no resueltos que han sido uno tras otro, tras otro, tras otro. Llega un momento en que la persona está explotada. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que hay situaciones no resueltas que van acumulándose. Mucho de lo que pasa hoy con el tema de la depresión y la ansiedad tienen que ver con eso. Por eso les animo, especialmente a aquellos que han vivido en contextos maltratantes, violentos, que han sufrido abuso de cualquier tipo. Trabajen su historia. El trabajar la historia con Dios hace que haya restauración, que haya resiliencia. No digan, no, es que la vida continúa y hay que seguir. No, es que eso que no está resuelto en algún momento te va a causar mucho daño, se va a unir con otra situación. Entonces creo que lo que tú dices es muy, muy importante. A veces hay comunidades de fe que han dicho, no, es que la psicología es satánica. No, no podemos satanizar la psicología. Hay herramientas de la psicología que nos ayudan muchísimo para elaborar nuestros duelos. Y entonces una persona que tiene una profesión como esta, que ha logrado integrar su profesión a la cosmovisión bíblica, es una herramienta poderosísima en nuestras comunidades para ayudar a hacer estos procesos. Por ejemplo, en procesos de abuso, lo mejor que hemos tenido es un acompañamiento pastoral junto con un acompañamiento psicológico o psicoterapéutico. Esos procesos tienen, Dios permite allí una restauración muy grande en la vida de las víctimas. Así que yo les animo a que piensen en todo esto. No se queden en el punto en el que están. Bueno, quisiera solamente complementar, hermana Catalina, que efectivamente ese material de Haciendo la Paz con tu pasado lo conocemos y lo hemos trabajado en Temuco. Y mi esposa, este último tiempo, con la ayuda de algunas hermanas, ha estado desarrollando aquí en la iglesia en Chicureo grupos de vida, ¿verdad? Orientadas a trabajar las emociones, la vergüenza, ¿verdad? Entre otras cosas, justamente para abordar la historia de vida de las personas, sobre todo en el ámbito de las mujeres, ¿no? Nosotros como hombres aún no hemos comenzado ese trabajo, ¿verdad? Existe mucho material, pero está orientado, al menos el que yo dispongo, orientado al mundo femenino, ¿no? Pero efectivamente, ese Haciendo la Paz con tu pasado es un muy buen libro que ayuda justamente a resolver los problemas que tú señalabas, hermana. Sí. Yo les animo a los hombres, mire, yo no soy hombre, yo soy mujer. Entonces, a veces me cuesta trabajo entender por qué los hombres no quieren sujetarse a este tipo de procesos que les harían tanto bien. O sea, para los hombres es difícil decir, no, es que yo necesito esto, yo quiero trabajar en mi vida, yo quiero, muchas veces los hombres llegan a adicciones y en este momento pues tenemos adicciones muy fuertes a la pornografía, a situaciones sexuales, que cuando llegamos a ver qué está pasando, tienen
de base problemas no resueltos, heridas no resueltas en la niñez, es una ira contenida muy fuerte que la están traduciendo en una situación sexual. Y yo en eso les animo, les invito, miren, ustedes no dejan de ser hombres ni dejan de tener ese rol maravilloso que Dios les ha dado por el hecho de que necesiten trabajar en su vida. Todos los seres humanos necesitamos restauración. Así que les animo a que piensen en tener estos procesos. Estos procesos son normales, son naturales, no son para mujeres, no son para viejas, no, son para todos. Todos los seres humanos tenemos situaciones que necesitamos resolver. Entonces yo les invito a que piensen en esto, señores. Gracias, Pastor Guillermo, por estar aquí, porque usted hace que realmente estos espacios se abran y los hombres tengan posibilidad de saber que es para ellos también. Yo solamente, la iglesia lo conoce, lo sabe, lo he dicho varias veces, y hubo un pastor que nos visitó, José Fonseca, el año pasado, o a comienzos de este año, que tiene que ver mucho con lo que tú has expuesto hoy día, Catalina, pero él hizo un ejercicio que fue bastante duro, ¿no? Él vino a hablar sobre integridad, Mm. ¿no? Y él, lo que están acá se van a acordar porque lo he dicho varias veces, él preguntó, ¿verdad?, ¿cuántas semanas tiene el año? Y bueno, 352 semanas, ¿no? O sea, ustedes vienen 352 veces los domingos a la iglesia, ¿no? Sí. Y tienen un culto además en la semana, sí, el jueves de oración. O sea, vienen 352 más 352 son 704. O sea, vienen 704 veces a la iglesia y siguen siendo los mismos, Mm. ¿no? Eh, ¿Cuánto se llama? Y lo comparto porque el llamado que el Señor nos ha hecho hoy día a través de su palabra, de tu exposición, tiene que ver precisamente con alguien, no sé si fue Vanessa o Claudia, pero esto de espiritualizar todo, ¿no? Porque es tan clara y tan evidente y poderosa la palabra del Señor, pero Mm. algo nos pasa que nos cuesta, ¿verdad? Desarrollarla. Por eso que uno de los versículos, me parece que fue el último, se nos insta a no ser solamente oidores, sino también hacedores, Así es. Mm. ¿no? Entonces, tenemos la cabeza llena de versículos, incluso hemos elaborado tremendas oraciones, ¿no? Mm. Incluso vamos más allá, decretamos, proclamamos, ¿no? Activamos y toda esta tendencia que hay hoy día en muchas iglesias, pero vivimos tristemente realidades como la que tú has señalado hoy día, ¿no? Donde hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Por eso que es tan pertinente esto y siempre abiertos a que el Señor cambie nuestras conductas, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos tenemos que reconocer esa necesidad de Dios, ¿no? Y hoy es un día que puede ser un nuevo día. O sea, Así es. ustedes pueden quedarse escuchando conferencias, pero hoy puede ser un nuevo día si toman esto en serio. Hoy la historia de tu casa, de tu familia, de tus hijos, porque miren, ¿qué te puede afectar a ti? Tú puedes tener 50, 30, 40 años viviendo así, pero tú tienes generaciones que vienen. Tus hijos son los más directamente afectados en todo esto. ¿Qué les quieres dejar a ellos? Eso es importantísimo. O sea, perdón, pero en este momento la cultura no nos deja nada. La cultura nos deja todo lo contrario. ¿Qué es lo que le quieres dejar tú a tus hijos? ¿Qué legado? ¿Este? Violento, alcohólico, drogadicto, de problemas de adicciones sexuales. ¿Qué les quieres dejar? Porque todo eso es evidente, por más de que lo hagas tú sola o tú solo. Eso es evidencia en la casa. Eso es lo que quieres dejarles. Eso es lo que como decía el pastor, eso es lo que los domingos tú tratas de que nadie lo vea. Entonces les invito a que piensen, a que reflexionen, cambien sus actos violentos por acciones de afecto y verán cómo a su alrededor todo se transforma.
Gracias, Pastor Guillermo, gracias, Pablo, gracias, Vanessa, por este espacio. Los dejo reflexionando y espero con todo mi corazón volverlos a ver. Vamos a tener un entrenamiento interesante en prevención de violencia, si Dios quiere, y nos permite y tenemos salud para llegar a octubre. Muchas gracias, muchísimas gracias, Catalina. Te quiero agradecer a ti, al pastor, a Vanessa, a todos los que asistieron. Quisiera quedarme con una frase que dijiste tú, que hoy puede ser un día distinto y que hoy puede marcar la diferencia en nuestra vida futura. Creo que eso es muy, muy, muy profundo y que nos demos cuenta que también tenemos que poner de nuestra parte. No todo el Señor lo dispone pudiendo hacerlo, pero sino que Él también nos pide a nosotros un esfuerzo. Entonces, que hoy pueda ser un día distinto me gustó mucho y lo tomo personalmente. Muchas gracias, Catalina. Quisiera pedirle al pastor, si le parece, pastor, podamos cerrar con una oración de agradecimiento y de bendición a todas las familias que están aquí y a los que no pudieron estar también, por supuesto. ¿Cómo no? Vamos a dar gracias. La verdad que el Señor es fiel, porque justamente en la oración inicial le pedimos a Él que nos hablara directo al corazón, ¿no? Y nos confrontara. Y creo que Él ha cumplido, ¿verdad? Y ha contestado nuestra oración. Así que nos queda ahora darle gracias. Y además ayuda para poder realmente hacer los cambios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos en esta mañana porque una vez más tú irrumpes en nuestra vida para mostrarnos, Señor, aquello que necesita de una transformación y de un cambio. Señor, por tu palabra entendemos y sabemos que tú estás con nosotros. Señor, que fue la promesa que le hiciste a todos aquellos que llamaste, Señor, hombres y mujeres, y les prometiste tu presencia y tu ayuda. Sí. Pero también a todos ellos, Señor, les demandaste algo. Señor, y hoy nos demandas a nosotros. Perdónanos, Señor, cuando nos solazamos en nuestra comodidad, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando miramos, Señor, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Por eso, gracias. Gracias, Señor, por lo que le has dado a Catalina. Gracias, Señor, por la obediencia de nuestra hermana, de poder compartir lo que proviene de ti. Pero ahora ayúdanos a nosotros, Señor, de tal manera de que lo que hemos escuchado, lo que hemos reflexionado, no quede, Señor, en nuestro desván, Señor, en nuestro closet, donde almacenamos muchas veces, a veces conocimiento, sino poder vivirlo, Señor, ejercitarlo, intencionarlo, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor, gracias porque esto es parte, Señor, de un llamado que tú haces a tu iglesia, a vivir familias de manera distinta, diferente, a vivir el matrimonio, Señor, de una manera diferente y distinta. Y ese solo hecho nos hace entender por tu palabra que ya es un mensaje evangelístico y misionero para este tiempo. Gracias, Padre. Perdona nuestro egoísmo, perdona nuestro orgullo, Señor, perdona nuestra vanidad y ayúdanos a abrir nuestra mente para bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor, para ser pacificadores, Señor, como tú lo enseñaste a tus discípulos, pacificadores. Gracias, Padre. Encomendamos la vida de Catalina, Señor, en tus manos, a su familia, Señor, su matrimonio, su ministerio, Padre Santo, que tú la sigas bendiciendo, Señor, de gran manera. Gracias por todo lo que nos hemos conectado. Ayúdanos en nuestros hogares, en nuestras realidades, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Papitos, qué gusto. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias, Catalina. por abrir sus espacios. Que les vaya gracias, muy bien. Muchas gracias al equipo que está detrás. Gracias, Lucas, por ser el host.